Hola amigos y bienvenidos a esta edición de Apologética con Marta. En el último segmento comenzamos un estudio sobre el punto de vista del señor John Dominic Crossan sobre la resurrección. Como mencioné en el último episodio, Crossan mantiene y enseña un punto de vista sobre la resurrección opuesto a lo que enseña la Biblia. Es importante explorar cuáles son las raíces o el fundamento de sus ideas y cuáles son las evidencias que sostienen sus ideas, para luego poder compararlas con las evidencias que sostienen el argumento bíblico. De esta manera podemos entonces llegar a una conclusión basada en evidencias textuales o documentarias, o sea, de los documentos, evidencias históricas y arqueológicas que corroboran la confiabilidad de la historia bíblica de la resurrección. La respuesta al argumento de Crossan no solo se aplica a sus creencias, sino a muchos otros tipos de ideas liberales similares que niegan que la resurrección fue un evento real, que ocurrió en tiempo y en espacio hace más de 2000 años atrás. El apóstol Pablo escribió en 1 Corintios 15, del 12 al 17, lo siguiente, y dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. Crossan cree que Jesús murió en la crucifixión, pero que sus seguidores lo abandonaron durante la crucifixión, por lo que ellos no sabían qué había sucedido con el cuerpo. Él enseña que el cuerpo de Jesús fue enterrado en un hoyo, que perros lo desenterraron y consumieron su cuerpo. Sin embargo, él no ofrece ninguna evidencia que apoye esta idea de Jesús haber sido consumido por los perros. Crossan indica que ya que no existe un cuerpo físico del cual hablar, entonces es imposible la aparición de una resurrección física. Él indica que el único que vio una aparición de Jesús fue Pablo, cuando Pablo estaba experimentando un trance como si fuese una visión. O sea, que la aparición fue en la mente de Pablo y no físicamente. Crossan indica que fue la fe en Jesús lo que hizo que los discípulos creyeran en la resurrección y no una resurrección actual que generó la fe. Crossan escribió un libro llamado The Historical Jesus, que en español sería El Jesús Histórico, en donde él menciona la lista de testigos presenciales que Pablo mencionó en 1 Corintios 15. Sin embargo, Crossan no ofrece una explicación satisfactoria sobre las apariciones de Jesús a esos testigos. Crossan espiritualiza los encuentros, abandonando el contexto histórico de las apariciones a los testigos. Crossan escribió que Marcos se inventó la historia del sepulcro vacío, debido a que los discípulos habían salido corriendo cuando arrestaron a Jesús y lo crucificaron. Nadie sabía qué había sucedido con el cuerpo. Crossan dice que Marcos se inventó el episodio en el Evangelio en donde José de Arimatea, quien fue un miembro del Sanhedrín o del Consejo Judío, fue a donde Poncio Pilatos y le pidió a Pilatos el cuerpo de Jesús para ser enterrado. Poncio Pilatos fue el prefecto de Judea, representando al Imperio Romano, quien ordenó la crucifixión de Jesús, y el Consejo Judío era el sistema de corte judío en los tiempos de Jesús. Crossan declara que el Evangelio de la cruz, que en realidad es un evangelio que no existe, que ese evangelio influyó el Evangelio de Marcos, que eventualmente influyó los otros evangelios. Para Crossan,
la resurrección significaba el poder y la presencia de Jesús que continuaba en los creyentes. Él indica que los discípulos estaban más interesados en posiciones de autoridad, de poder y de liderato en la comunidad cristiana. Otro aspecto de la ideología de Crozan es el de él otorgarle una fecha temprana a los documentos o textos que no pertenecen a la Biblia, y él le asigna fecha a los libros que sí son parte de la Biblia, como si fuesen escritos mucho más tarde. Su intención es la de insinuar que si los textos bíblicos fueron escritos más tarde, entonces pueden contener leyendas. Más adelante veremos por qué Crozan está incorrecto en este aspecto. Crozan indica que el Evangelio de Tomás, el documento llamado Q y el Evangelio de la Cruz fueron 3 documentos escritos entre el 30 y el 60 después de Cristo, muy cercano a la resurrección que sucedió en el 33 después de Cristo. Él añade que Marcos fue escrito mucho más tarde, entre el año 60 y el 80 después de Cristo, que Mateo, Lucas y Juan fueron escritos entre el 80 y el 120 después de Cristo, y que el libro de Hechos fue escrito entre el 120 y el 150 después de Cristo, casi 100 años luego de la resurrección. Sin embargo, los eruditos conservadores, expertos en los textos de la Biblia, afirman que los primeros 3 evangelios y el libro de los Hechos fueron escritos entre el 50 y el 70 después de Cristo, antes de la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Estas fechas obviamente son muchísimo más tempranas a lo que alega Crozan. Si analizamos los puntos positivos de Crozan, vemos que en cuanto a lo positivo, su argumento contiene un punto correcto, y es que él reconoce que Jesús murió por crucifixión, y ese punto es doctrinalmente aceptable y correcto. Crozan también anima a los que exploran la fe a indagar en el significado de la resurrección, y eso también es una contribución positiva. Sin embargo, cuando él divorcia y anula la historicidad de la resurrección y permite que su prejuicio antisupernatural sea parte de su explicación a la resurrección y al sepulcro vacío, él entonces crea una historia en donde lo más importante es un sentido de comunidad, como si ese fuese el significado del cristianismo. Existen muchas debilidades en el argumento de Crozan. Entre estas debilidades está su punto de vista antisupernatural, ya que el Dios de Crozan no interviene en la naturaleza. Entonces, para él, la resurrección de Jesús es algo imposible. Otra debilidad en su argumento es su confianza en evangelios gnósticos y en documentos que no existen como fuentes autoritativas en su desarrollo de la narrativa del evangelio. Las fuentes documentarias de Crozan carecen de credibilidad. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás, que es una fuente que utiliza Crozan, es un evangelio gnóstico. Los evangelios gnósticos fueron escritos después del primer siglo y contienen doctrinas muy diferentes a las doctrinas bíblicas. El Evangelio de Tomás fue descubierto en el 1945 en Egipto y tiene fecha del 140 al 170 después de Cristo. Este evangelio fue influenciado por el tipo de gnosticismo que fue prevalente en el segundo siglo. Ese evangelio también contiene enseñanzas bien extrañas y opuestas a doctrinas bíblicas, como por ejemplo, enseña que cada mujer que se hace hombre va a entrar en el reino de los cielos. Otro documento hipotético que utiliza Crozan es Q, el cual no existe. Solo se asume que existió antes de los evangelios. Nunca ha existido un manuscrito llamado Q o una versión del mismo manuscrito. La otra fuente hipotética de Crozan es el Evangelio de la Cruz, que tampoco existe, pero Crozan asume que existió y que ahora está integrado en el Evangelio de Pedro. El documento Q y el Evangelio de Tomás no contienen la historia de la resurrección. En su libro The Historical Jesus, Crozan indicó que la narrativa de la pasión de Jesús fluyó del Evangelio de la Cruz
y fue integrada dentro del Evangelio de Pedro. Ese Evangelio de Pedro fue integrado en Marcos. Ahora, en ese mismo libro, en su apéndice, en el libro llamado The Historical Jesus, él coloca el Evangelio de Pedro con una fecha de origen entre los años 120 y 150 después de Cristo, y que Marcos fue escrito entre el 60 y el 80 después de Cristo. Si Pedro supuestamente fue incluido en Marcos, entonces es imposible que Pedro fuese escrito sobre 40 años después de Marcos. O sea, Pedro está escrito en el 120 y está contenido en Marcos escrito en el 60. Definitivamente es imposible. El Evangelio de Pedro se escribió mucho más tarde que los Evangelios de la Biblia y su autor carece del conocimiento de las prácticas y de los gobernantes del primer siglo que vivieron en el tiempo de Jesús. Pedro también contiene una historia de la resurrección que no hace sentido. Él incluye una historia de que la cabeza de Jesús se extendía hasta las nubes luego de la resurrección. Otro documento que utiliza Crozan como fuente es el Evangelio secreto de Marcos, con fecha supuesta antes del Evangelio de Marcos que conocemos en la Biblia. Pero este Evangelio secreto tampoco existe. El señor Gregory Boyd explica lo siguiente en cuanto a este Evangelio secreto de Marcos, y él dice: lo que tenemos es a un erudito que encontró una cita de Clemente de Alejandría, fechado tarde en el segundo siglo, que supuestamente vino de ese evangelio. Y ahora, misteriosamente, aún eso ya no existe, desapareció. Así que el secreto de Marcos es una obra que no existe, citada por un texto que no existe, por un autor del segundo siglo que es conocido por ser un ingenuo en estas cosas. Ninguno de los documentos que Crozan usa como sus fuentes para su hipótesis sobre la resurrección son apoyados por descubrimientos arqueológicos o textos de la antigüedad. O sea, no existen descubrimientos arqueológicos o textos que corroboren la teoría de Crozan sobre lo que le sucedió a Jesús después de su muerte. Por otro lado, los autores de los Evangelios y Hechos fueron testigos presenciales a las apariciones del Jesús resucitado, o fueron aprobados por un discípulo, quien fue testigo presencial y vio a Jesús resucitado. Todos los autores del Nuevo Testamento vivieron en la misma generación de Jesús. Sin embargo, antes de que los autores escribieron el mensaje del Evangelio, ellos recitaban los credos orales en sus reuniones dominicales que contenían las doctrinas de la muerte de Jesús, de su entierro y de sus apariciones luego de la resurrección. El señor Gary Habermas, experto en la resurrección, indica que en el credo en 1 Corintios 15, ese credo ya estaba siendo recitado en menos de 5 años luego de la resurrección. En cuanto al apoyo textual con el que cuentan los libros del Nuevo Testamento, ese apoyo es muy superior a cualquier libro de la antigüedad en cuanto a la cantidad y calidad de textos disponibles. El Nuevo Testamento cuenta con sobre 5.600 copias de manuscritos que fueron escritos dentro de 25 años luego del original. Todas estas copias de manuscritos que están en existencia contienen un grado de exactitud de 99.9% entre ellas. Esto se debe al cuidado con que los escribas de la antigüedad hacían las copias de los documentos bíblicos. Esto no se puede comparar con los documentos de Q, del Evangelio de la Cruz y del Evangelio secreto de Marcos, que ni siquiera existen, pero que Crozan insiste en que le dan apoyo a su teoría de la resurrección. Cuando los testigos escribieron el testimonio en los Evangelios, fíjate que ellos incluyeron nombres de personas que vivieron en lugares en específico, en un tiempo en específico. Estas personas y estos lugares pueden ser confirmados mediante fuentes de textos fuera de la Biblia
y mediante descubrimientos arqueológicos. Por ejemplo, el historiador llamado Colin Hermer produjo una lista de 84 detalles correctos en el libro de los Hechos. Lucas fue quien escribió el libro de los Hechos. El señor Hermer analizó Hechos verso por verso y su investigación detalla que esos 84 detalles son confirmados mediante investigación histórica y arqueológica. Otro historiador, el señor Blomberg, hizo el mismo tipo de investigación histórica y arqueológica con el libro de Juan y él encontró 59 detalles que pueden ser confirmados. Crozan indica que perros se comieron el cuerpo de Jesús, pero él no ofrece ninguna evidencia para apoyar su hipótesis. Él añade que los discípulos no sabían qué le había pasado al cuerpo, pero fue todo lo contrario. Los discípulos testificaron lo que vieron y por eso murieron martirizados. Sabemos también que las mujeres fueron las primeras que encontraron el sepulcro vacío. Este detalle es bien embarazoso para los hombres de la cultura judía de la antigüedad. Si eso no hubiese sido cierto, ellos no lo hubiesen incluido en los evangelios, ya que no eran ellos los que se veían como los héroes de la película, sino las mujeres. Por lo que este detalle apoya a que los evangelios dicen la verdad. Antes de las apariciones, los discípulos fueron unos cobardes y tenían muchísimas dudas. Pero sin embargo, luego de la resurrección, ellos se convirtieron en hombres llenos de valentía, al punto de morir por sus creencias en lo que ellos vieron. No fue un sepulcro vacío lo que los convenció. Cualquiera pudo haberse robado el cuerpo y alegar cualquier otra teoría sobre lo que sucedió con el cuerpo. Lo que convenció a los discípulos fue ver el cuerpo resucitado de Jesús. Crozan indica que fue la fe lo que convenció a los discípulos a creer en la resurrección. Sin embargo, cobardes y escépticos del calibre de los discípulos no se volverían en hombres valientes por una historia imaginaria de un Jesús resucitado que le costaría sus propias vidas. Ellos no iban a fabricar una mentira para luego morir por esa mentira. Ellos no tenían nada que ganar por una nueva religión, excepto la muerte. Cuando Jesús resucitó, quedó un sepulcro vacío. Los judíos del concilio tenían que buscar una manera de explicar la existencia de un sepulcro vacío, por lo que ellos propagaron la mentira de que los discípulos de Jesús se habían robado el cuerpo del sepulcro. Crozan no ofrece una explicación a este episodio en el Evangelio de Mateo. Crozan tampoco ofrece una respuesta para explicar las apariciones de Jesús a más de 500 personas mencionadas en 1 Corintios 15, ni tampoco ofrece una explicación al origen de la fe de los discípulos en la resurrección de Jesús y por qué los discípulos seleccionaron martirio. Entre los testigos de la resurrección mencionados en 1 Corintios 15 se encuentran Santiago y Pablo. Ambos fueron escépticos antes de ver a Jesús resucitado. Ambos fueron hombres de integridad religiosa y de integridad mental que no iban a ser fácilmente influenciados por ideas de un culto. Sin embargo, luego ellos se convirtieron por la realidad de la resurrección de Jesús. Crozan no ofrece una explicación que haga sentido a la conversión y al martirio de Pablo y de Santiago. Crozan indica que los discípulos estaban más interesados en desarrollar una comunidad en donde ellos compiten por poder, por liderato y por autoridad. Sin embargo, los libros del Nuevo Testamento presentan un cuadro muy diferente, en donde los discípulos continuamente se sacrificaron para asegurarse de que el Evangelio siempre fuera compartido con integridad. Por ejemplo, aparte de 1 Corintios 15, en donde Pablo, que presenta la resurrección, en Hechos 2, del 25 al 32, Pedro también en su discurso dijo que el cuerpo de Jesús no vería corrupción en el sepulcro, sino que fue levantado por Dios. Juan,
en Juan 21 también escribió que luego de la resurrección, Jesús compartió un picnic con sus discípulos a la orilla del mar. En Hechos 10 del 39 al 41, cuando Pedro estaba en la casa de Cornelios, Pedro predicó sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Por lo tanto, el interés de los discípulos de Jesús fue la de compartir el evangelio de salvación y vida eterna, no la de promover un evangelio de poder y prosperidad. En fin, los argumentos de Crozan en contra de la resurrección carecen de confiabilidad y de evidencias. Su teoría se basa en gran parte en documentos que ni siquiera existen. Crozan tiende a fechar los evangelios bíblicos mucho más tarde que sus propias fuentes textuales, aun cuando existen manuscritos, descubrimientos arqueológicos y fuentes seculares que apoyan la historicidad de los testimonios de la resurrección. Crozan indica que los discípulos estaban más interesados en comunidad, liderato y autoridad, un argumento que no cuadra con la realidad, porque los discípulos fueron completamente transformados luego de la resurrección. Ellos cambiaron de cobardes y escépticos a mártires valientes, y esto ofrece un testimonio muy sólido de que los discípulos creyeron que vieron a Jesús resucitado luego de su crucifixión en la cruz. El testimonio de los evangelios no son cuentos de hadas. Son unos testimonios de personas que estuvieron presentes durante todos esos acontecimientos y dieron sus vidas para que tú y yo también escucháramos sobre esos eventos y conozcamos sobre nuestra necesidad de ser perdonados por todo el mal que hemos hecho. Ser perdonados por Jesús, quien es el Dios creador del universo y el único que tiene el poder de otorgarnos la vida eterna. Tanto el rico como el pobre, tanto el educado como el sencillo, tanto el libre como el perseguido. Todos tenemos la necesidad de un Salvador que nos pueda ofrecer una vida eterna, llena de la paz, del amor y de la armonía que solamente se puede encontrar en el reino de Dios. Lee su palabra en la Biblia y permita que Él te hable mediante ella y te deje conocer sobre el amor profundo y eterno que Él tiene para ti. Recuerda que puedes escuchar este y otros programas radiales en archivo visitándonos en Facebook y en línea en apologeticaconmarta.org. Recuerda recomendarnos y compartir todos los programas radiales en archivo para que otros también puedan recibir la bendición de conocer más profundamente a Jesús. Y si necesitan contactarnos, nos pueden llamar al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.